Con esta comunicación pretendemos hacer una correlación de la teoría de los hechos jurídicos con diversas materias del derecho. Es conveniente, apreciados estudiantes, que hagan una revisión o repaso de lo que se ha explicado anteriormente con relación a la teoría de los hechos jurídicos para que entonces sea mejor asimilable lo que vamos a presentar a continuación. Hacemos la primera correlación con la definición de la palabra delito, en el sentido de que la teoría nos indica que el delito es igual a la acción típica, antijurídica y culpable. Para que haya un delito tienen que concurrir estos cuatro elementos. Donde alguno de estos elementos haga falta, entonces no habrá delito. Tomemos en consideración el inicio de la definición con la palabra acción. Aquí es donde se da una relación con la teoría de los hechos jurídicos, porque debemos recordar que hay sucesos, acontecimientos, eventos u omisiones que tienen consecuencias jurídicas. Entonces, si estamos, por ejemplo, en el derecho penal, en el ramo penal, puede darse la situación de que una acción u omisión está tipificada como antijurídica y el que incurra en esta situación y sea culpable, entonces será sancionado con una pena. Otro aspecto que vamos a hacer una relación es con lo que sería un negocio jurídico y se nos ocurre pues presentar un contrato de locación. El contrato de locación equivale a lo que se conoce como un contrato de arrendamiento. Para fines de la explicación queremos retomar lo que ya hemos explicado anteriormente con relación a lo que es el derecho personal. Recordemos que el derecho personal es el vínculo jurídico que existe entre una persona llamada acreedor y otra persona llamada deudor, porque se establecen derechos y obligaciones con relación a las prestaciones de dar, hacer y no hacer. Hago la advertencia que esta definición usualmente se identifica que una parte es acreedora y otra es deudora, pero cuando veamos más adelante la explicación nos daremos cuenta que en algún momento el que en una prestación es el acreedor, en otra prestación ese acreedor se convierte en deudor y lo que antes era el deudor se convierte en acreedor. Vamos a verlo con más calma a continuación. Se nos ocurre hacer un ejemplo entre un señor Borio y una señora Sílice. Ambos establecen un vínculo jurídico que, como dijimos, era un contrato de arrendamiento o contrato de locación de una casa para vivienda. Resulta que el señor Borio es el arrendador o locador y la señora Sílice es la locataria o arrendataria. Ahora vamos a dilucidar cómo se dan los derechos y las obligaciones entre uno y otro. En base, primero vamos a ver la prestación de dar. La prestación de dar en el sentido de pagar el canon de arrendamiento. ¿Quién de los dos debe pagar el canon de arrendamiento? El que deba cumplir con la prestación esta quiere decir que es el deudor, o sea, el obligado. En este caso, la que debe de pagar el canon de arrendamiento es la señora Sílice a favor del señor Borio. ¿Esto qué quiere decir? Que el señor Borio es el acreedor de esta prestación, por consiguiente, él tiene el derecho de recibir el dinero que sea para el pago o se destine para el pago del canon de arrendamiento. Pero resulta que en otro aspecto del contrato, cuando vamos, por ejemplo, prestación de dar, o sea, entregar la casa, le corresponde al señor Borio entregar la casa a favor de la señora Sílice para que ella la pueda habitar. En este sentido, con respecto a esta prestación de entregar la casa,
es el señor Borio el que se convierte en el deudor, siendo él el obligado a permitir el uso de la casa, y por consiguiente la señora Sílice tiene el derecho a habitar la casa, y en esta prestación ella sería entonces la acreedora. Pasamos ahora a dos conceptos que son identificados con latinazgos, como el pacta sunt servanda y el rebus sic stantibus, que tiene que ver mucho con la forma en que se establecen y se cumplen los contratos o los negocios jurídicos, incluso a nivel internacional, en el derecho internacional público, lo que serían los convenios y los tratados internacionales. Con relación al pacta sunt servanda, tenemos que es una locución latina que se traduce como lo pactado obliga. Esto expresa que toda convención o todo acuerdo debe ser fielmente cumplido por las partes tal y como ha sido pactado. En este sentido tenemos el artículo 976 del Código Civil, en la que nos dice que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos. En el otro sentido tenemos el rebus sic stantibus, que es una expresión latina que puede traducirse como estando así las cosas, el cual hace referencia a un principio de derecho en virtud del cual se entiende que las estipulaciones establecidas en los contratos tienen en cuenta las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración. Es decir, cualquier alteración sustancial de estas circunstancias puede dar lugar a la modificación de aquellas estipulaciones. Al respecto tenemos el artículo 1161A del Código Civil, en la que dice que en los contratos bilaterales de ejecución continuada o periódica o de ejecución diferida, si la prestación de una de las partes llegare a ser excesivamente onerosa por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, la parte que deba tal prestación podrá pedir la terminación del contrato. No podrá pedirse la terminación si la onerosidad sobreviniente entrara en el área normal del contrato. La parte contra la cual se hubiere demandado la terminación podrá evitarla ofreciendo modificar equitativamente las condiciones del contrato. Quiere decir que donde surjan eventos, acontecimientos o sucesos posteriores a la celebración de un contrato y estos acontecimientos afectan el desarrollo del mismo, el cumplimiento del mismo, entonces, de acuerdo al rebus sic stantibus, se establecen esas soluciones. Ahora, también tenemos otro aspecto que serían las obligaciones sujetas a condición y a plazo. ¿Cómo se define condición? Como el hecho futuro e incierto, del cual depende el nacimiento, modificación o extinción de derechos y obligaciones, mientras que el plazo es el hecho futuro y cierto, también del cual depende el nacimiento, modificación o extinción de derechos y obligaciones. Fíjense que ambas definiciones, tanto de condición como de plazo, hacen mención de la palabra hecho. Por eso es que tiene la correlación con la teoría de los hechos jurídicos, porque se trata de acontecimientos, eventos que van a tener consecuencias jurídicas. Se les agradece la atención prestada.